Bienvenidos a Hablando de Historias, capítulo 8 de esta primera temporada. Y el capítulo de hoy es bastante especial para mí, porque ya sabéis que hace más de un año que empecé este canal y básicamente lo hice para enseñaros ilustración, enseñaros narrativas, y en el capítulo de hoy he traído a mi profesor de ilustración digital, la persona que a mí me enseñó a dar mis primeros pasos cuando pues estaba todavía con Photoshop y todo este tipo de programas. Así que me parecía chulo poderlo traer y hablar con él pues de ilustración, de cómic y de cómo es la narrativa en el cómic. Así que bueno, vamos a estar un rato charlando, no sin antes recordaros que tenéis toda la información para participar en la campaña del arte de Lovecraft aquí abajo en la descripción. Así que ahora sí, no me entretengo más y saltamos a la entrevista. Pues bienvenidos, el invitado de hoy es Joan Rubí, que la gracia es que fue mi profesor de arte digital y bueno, también de ilustración. Así que bueno, aquí lo he podido traer. Hola. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Pues nada, lo primero, lo que pregunto siempre, que es un poco cuáles son tus redes sociales y dónde podemos ver un poco el trabajo que haces. Ajá. Yo redes sociales, la verdad es que, bueno, sobre todo en mi página web, ¿no? Que sería juanrpuchart.com, y si no en Facebook, que es lo mismo, Juan R. Puch, y Instagram ya sí, la verdad es que lo toco relativamente poquito. No soy muy de redes sociales. Sí que hago cosillas de vez en cuando, pero el trabajo no me deja estar demasiado encima de la... Bueno, lo pondré todo en la descripción y así ya te podrán seguir y mirar tu trabajo. Que de hecho a mí lo que me mola de cómo ilustras es que lo haces todo con... Bueno, al menos mucha parte con Illustrator. Que ese rollo de Illustrator a mí me mola mucho porque yo lo intenté, ya sabes que hubo una etapa en la que intenté pero no pude y al final pues sí que voy más pues a Photoshop. Bueno, de hecho ahora estoy con Clip Studio, pero bueno, más o menos es el mismo juego, ¿no? Sí. Yo al final es esto, me enfoqué mucho siempre en el tema vectorial porque me gustaba, ¿no? La facilidad de cosas geométricas y tal. Y siempre me he centrado mucho en Illustrator. También, lógicamente, toco Photoshop y Clip Studio y todo esto, pero mi trabajo al final se ha centrado mucho en trabajo vectorial, ¿no? Trabajo de Illustrator. Pues eso, recomiendo que vayan a ver tus ilustraciones porque está muy chulo. Porque de hecho, cuando he enseñado a algunas personas el cómo ilustras en Illustrator, a la gente se queda flipando porque, claro, Illustrator lo ven como que no se puede hacer mucho, ¿sabes? O es para diseño gráfico o que no va para más. Y realmente, o sea, se puede hacer cosas muy chulas con este programa. Sí, ya te digo, yo todo, al final son tantos años trabajando con él, ¿no? Con Illustrator, que intento adaptar muchas de las cosas que antes hacía en Photoshop y volverlas al vector. Y la verdad es que estoy, bueno, queda curioso. Sí, queda muy chulo. Pues eso, dejaré las redes, la web y Facebook ahí abajo para que lo puedan ver. Y bueno, pues seguimos un poco con el tema, la primera pregunta que suelo hacer, que es un poco cuál es la historia que más te ha impactado o que más te ha influido, por decirlo así. Ostras, es la típica pregunta complicada. Sí, empezamos fuertes aquí. Porque no sería solamente una cosa, ¿no? Al final es un batido de ideas. Soy muy amante del terror clásico, del terror así ochentero, del más bizarro y más cafre. Me gusta la ciencia ficción. En general es esto, es un batiburrillo. No te sabría especificar que es una de las cosas que me ha marcado más, ¿no? He leído mucho Lovecraft, he leído mucho Poe, he leído, lógicamente, pues, El Señor de los Anillos, bueno, en general es un batiburrillo de ideas y sobre todo también muchas vertientes del cómic. Entonces, al final no te podría decir, es imposible decirte algo específico, ¿no? Sí. Es complicado. No sabría, ¿no? No te sabría decir. No pasa nada. Bueno, pues hablar del tema, yo realmente te comentaba antes que, claro, en el canal hago tutoriales y todo esto y claro, hay mucha gente que a lo mejor más por Instagram o incluso por YouTube me preguntan cosas y, claro, ahora estoy un poco también enseñando a gente que está empezando, pero claro, contigo, yo empecé a ilustrar contigo y me parece súper curioso el hecho de tenerte aquí para poder un poco hablar de eso. Yo recuerdo también un poco para gente que se quiera meter en todo esto del arte digital. Yo recuerdo la primera clase que hice contigo que me enseñaste a poner la página en multiplicar para poder pintar. Y eso a mí me dejó loquísimo porque era como, hostia, pero ha hecho magia, ¿sabes?
¿Puedes creer que a mí cuando me lo enseñaron me pasó lo mismo? Pensé, hola, o sea, esto es la bomba. Sí, que es darle un botón, ahora ya es súper natural, pero aún así en aquel momento es como te peta la cabeza porque, claro, creo que cuando entras en el digital, entras con la mentalidad del papel o del trabajar más en físico. Claro, en el papel eso no lo haces y lo que haces es pintar pues por encima y tal. Y claro, vas o no usas capas, el no usar capas también es algo muy, muy típico. Entonces, claro, cuando te enseñan a todo eso, creo que lo primero que hiciste fue enseñarme el tema de las capas y... Claro. Al final, las 4 bases más importantes, ¿no? Sí. Es lo que te digo, y es lo que cuando a mí me lo contaron pensé, ostras, esto realmente es la bomba, ¿no? Aquí lo puedes hacer casi todo, porque lo clásico es la varita mágica, ¿no? Encima de la línea negra y lo relleno y eso queda a veces como sí, queda. Claro. Sí, no, ese contorno que hay como esos puntos blancos que no acaban de... Exacto. Sí. No acaba de rellenarse bien, eso si lo amplías es un follón. Claro. No, y bueno, ahora también realmente es genial, ¿no? Yo que llevo muchos años dando clase y cuando ves que la gente ya se profesionaliza y que ya empieza a hacer sus propias cosas, sus propios proyectos, para mí eso es una maravilla. Claro. Cuando ves que la gente te quita tu trabajo, eso es... no, es que lo has hecho bien, claro. Significa que lo has hecho muy bien. Claro. Y a mí me encanta, Y aparte muchas veces incluso con los alumnos tengo relación de amistad, ¿no? Sí. Algo y tal, yo estoy súper encantado. Y la verdad es que felicidades. Gracias. No, pues realmente eso, yo quería comentarlo porque sí que es verdad que muchas veces, incluso cuando he enseñado temas de estilo o cosas así, y la gente pues quiere copiar a un autor, no sea el que sea, claro, yo siempre algo que les digo es que ellos no conocen la trayectoria de esa persona. Y a cómo ha llegado, a las conclusiones que ha llegado ese autor, ellos no lo saben, que tienen que elegir su propio camino para poder llegar a crear las suyas propias. Que pueden tener influencias, pero no llegar a copiar a alguien, ¿no? Sí, al final es un trayecto de muy largo recorrido, ¿no? El tema de ser ilustrador y dedicarse a la ilustración. Empiezas copiando y luego con el tiempo vas madurando o macerando un poco lo que sería tu trabajo y vas intentando ya llevarlo un poco más a tu estilo. Pero claro, y al principio, bueno, cogía y copiaba intentando ser pues como Bacalo o intentando ser como Mignola o intentando ser como los grandes, ¿no? Sí. Y claro, al final trabajo con Illustrator y no se parece a ninguno de los dos. Bueno, pero te ha servido, ahí lo tienes de background. Exacto, al final es esto, son referencias, igual que lo que antes me preguntabas cuál es tu historia, ¿no? Es del rollo, todos son referencias y cuanto más, yo digo que sobre todo cuando se empieza, cuanto más se copie, cuanto más te fijes, cuanto más tal, luego ya lo macerarás con tu, luego ya harás un producto más tuyo, ¿no? Al principio sí que tiene que ser empaparte con todo y decir, oh, ahora quiero ser este, y ahora quiero ser este, y ahora quiero ser este, y al final acabas siendo tú. Claro. Sí, no, al final yo creo que es un poco como acabar de entender un poquito cómo han llegado ahí a esas conclusiones y luego ya sacas las tuyas, ¿no? Sí. Seguramente ellos también tuvieron grandes referentes a los cuales copiaron para llegar a donde están ahora, ¿no? No, y de hecho, bueno, has hablado de Mignola, es uno también de mis referentes, pero sí que ahora, por ejemplo, que estoy en Instagram y sigo otros ilustradores y tal, cuando ves uno que aunque no dibuje como Mignola, sabes cuando el referente es Mignola, ¿sabes? Porque tiene... Sí, claro, al final pasa, hay con muchos ilustradores que son como grandes referentes, me pasa igual mucho con Frank Miller, ¿no? Sí. Cuánta gente tiene ciertos rasgos a Frank Miller, luego llevados a su estilo. Claro. Claro, lo ves. A mí, por ejemplo, el ilustrador, este que también trabajó con Mignola, el Fabrego, creo que se llama. Febrego. Es espectacular, o sea, es el trabajo de Mignola exponencial, ¿no? Yo lo veo una auténtica maravilla. Y dices, bueno, tiene el estilo Mignola, pero tiene un trabajo, unos detalles, unas cosas que, bueno, lo ves y piensas, Dios mío, este tío lo ha hecho muy bien. Y otro que trabajó con Mignola y que también me molaba mucho era Guy Davis, que hizo la obra de Marquis, que yo siempre la recomiendo porque es una obra muy buena, a mí me gustó mucho. Tiene el girito final hacia el final que mola mucho. Y también cómo trabaja el color, porque es un cómic que está prácticamente en blanco y negro. Pero hacia el final sí que el color tiene ahí una intencionalidad muy chula. Y... libro. O sea, es un pedazo de cómic. Sí.
ilustraciones son una maravilla. Y luego todo lo que hizo también en AIDP es una auténtica maravilla. Sí. Pero sí, el de Marquís no es recomendable, es súper recomendable, es increíble. Además que se lee relativamente rápido y como obra es buenísima. Y a mí realmente es de esas historias que quizá al principio dices, hostia, pues no tanto, pero que te va quedando como un pozo y cuanto más lo piensas dices, hostia, es que realmente... La fluidez del trazo, los decorados, todo es una maravilla. Y aparte creo que fue el primer libro que cogió él y dijo, hago el guión y lo dibujo entero y tiro millas. Y le salió una cosa muy chula. Sí, sí. Sí, además también el diseño de todos los personajes y todo esto. Bueno, la parte de los demonios y todo esto está súper chulo. El tema de diseño y todo esto es muy, muy guapo. Y a mí aparte también todo lo que hizo en AIDP, todo el hilo argumental que él hizo, la parte que él hizo, me parece espectacular. Espectacular. El trabajo de él y la historia y todo me parece buenísimo. Pues hablando también de cómics, yo por ejemplo, claro, he estado más trabajando cuando he hecho historias y todo esto, claro, yo estoy más en el tema de las novelas y sí que es verdad que tengo la parte de ilustración, tengo la parte de novelas, pero nunca, aunque me hayan pedido, me hayan dicho, oye, estaría bien hacerlo o no, nunca me he dedicado o he querido enseñar cómic porque creo que el cómic tiene un plus, aparte del tema del guión, aparte del tema del diseño de personaje, que es el diseño de la página, el diseño de las viñetas, la intencionalidad de esas viñetas. Y quería hablar contigo un poquito de eso, porque yo sé que tú controlas más del tema. Entonces, que para la gente que quiera meterse en el tema del cómic, pues que les pudieras hablar un poco de todo esto, porque sí que es verdad que, claro, obviamente entiendo, ¿no? Que a la hora de hacer, pues yo que sé, quieres presentar una escena, el cómo la vayas a presentar es súper importante. No es simplemente hacer la ilustración y ya está. Todo tiene una intencionalidad, incluso en cómo vas a colocar las viñetas, el tamaño que ocupa cada una de las viñetas. Y bueno, en fin, quería hablar un poco también de eso. Sí, al final depende bastante del mercado, ¿no? O sea, una cosa es cómo diseñarías el tema de la página, ¿no? Que, por ejemplo, en mercados americanos o así son mucho más espectaculares. Son páginas de 4 viñetas en las cuales el personaje salta de viñeta a viñeta. Entonces, todo queda como mucho más... Bueno, pues tiene un dinamismo muy extremo, ¿no? A veces hasta un poco complicado de leer, a veces un poquito. Sobre todo para la gente que no lee cómics, si se lo das, le puede dar un pelín de... Pero a mí me encanta. O sea, yo lo veo y pienso, Dios mío, si sale de aquí, se mete aquí. A mí me flipa. Pero luego, claro, hay cómic más francés o así, que sí que la viñeta está mucho más estructurada, ¿no? Auténticas maravillas a nivel de ilustración. Por ejemplo, un Black Sat o cosas de esas. Sí. Viñeta más con riquete blanco, como aquel que dice. Pero claro, o sea, lo que te está dibujando y lo que te está narrando es espectacular. El dinamismo que tiene, los fondos, hay, bueno, auténticas maravillas. Entonces, bueno, luego también tienes obras como mucho más chaladas o cosas mucho más underground, que lo mismo, que te puede estar contando una historia muy chula, casi sin viñetas, ¿no? Como así un poco más todo loco. Entonces, no sé, yo a nivel de narración sí que soy muy de buscar qué autor te gusta, la manera, aunque sea un poco más extrema, la manera de narrar, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho y a veces es muy complejo de entender Bacalo, que hizo Steampunk y también hizo bueno, ha trabajado ahora haciendo Doctor Strange y así. Entonces tiene una composición de página que la ves y lo primero que te pasa es que te saturas, ¿no? Pero luego empiezas a mirarla y dices, qué auténtica maravilla, ¿no? Es del rollo, es que todo está pensado, todo está en su sitio y a mí eso me flipa. Pero igual que te decía antes lo de Black Sat, lo mismo. Sabes esas viñetas y lloras. Sí. Yo tengo, por ejemplo, una de las cosas que sí que tengo en mente a la hora del tema de las viñetas es, por ejemplo, en Watchmen, que las viñetas están como, que además todo el rato es casi la misma composición de página, pero que esto lo van alargando hasta el último libro donde ahí lo rompen. Y está súper guay el cómo simplemente la composición de la página ya forma parte de un elemento más narrativo, ¿sabes? Exacto, y más sobre todo dándote una pauta en la cual siempre es viñeta normal y al final te lo rompe, ¿no? Porque piensas, ostras, y este es a qué se debe. Y si encima tiene algo que ver con la historia, pues es maravilloso, la verdad. Claro. Ya poder jugar incluso con el lenguaje de la viñeta, ¿no? Ya no haciéndola tan abierta, sino que a lo largo de la historia eso vaya cambiando, pero que tenga un porqué. Claro. Sí, esto es algo que me... Claro,
que al principio no te fijas. Yo me acuerdo que la primera vez que me leí el cómic no me fijé en eso. Dije, bueno, pues ya está, o sea, son las viñetas y ya está. Pero cuando realmente haces como el clic y dices, hostia, es que no, realmente esto tiene un porqué. Y Que también el hecho, bueno, es que claro, Watchmen es bastante denso en ese sentido, ¿no? El que te va metiendo, te va intercalando las historias estas de... Bueno, el chaval este que lee la historia esta del pirata y todo esto y te lo va intercalando, pero que esa historia del pirata realmente tiene que ver con la historia que está contando está claro. Sí, sí. O incluso el mismo Dave McKean, que claro, que ya lo que hace él no es cómic, no que es una auténticas obras de arte. Y muchas veces lo que sucede en la página es que es eso, son ya a nivel artístico, son pequeños cuadros que encima pues hay un cablecito que sale, que lo ha enganchado, que te lleva a otra viñeta y que tiene una explicación. Ostras, cuando ves cosas así dices, bueno, te quitas el sombrero. Claro. Por eso digo que realmente para mí el cómic tiene como ese extra que va más allá de saber escribir un buen guión o saber dibujar bien. Tiene como toda esa parte que realmente, o sea, creo que... O sea, hay gente que considera que con saber dibujar ya sabes hacer cómic, pero hay muchísimo más detrás. Y... Claro, Sí. al final es un mundo enorme el cómic, ¿no? Tienes tanta cosa diferente que al final es lo que te digo. Es igual que el tema de la ilustración, es una auténtica carrera de fondo. Si eres consumidor de cómics, pasas por tantas facetas y por tantos momentos que de repente pues te gusta este ilustrador y te compras las cosas. Ya deja de interesarte un poquito más y te gusta otro porque a nivel artístico te aporta algo más, ¿no? Y al final, pues bueno, pues eso, es todo aprender y ver todo un poco como lo hace la gente. Claro, esto es lo mismo que lo que comentábamos antes de mirar o no mirar, dibujar o no dibujar, imitando, ¿no? Pues esto es lo mismo. A nivel narrativo a veces ves cómics en sí, o sea, que no tienen ni una palabra y lo entiendes todo perfecto y te lleva de una manera espectacular y dices, ostras, pues eso. Chapó. Sí, sí. Bueno, pues a nivel de eso, de autores, yo por ejemplo, bueno, no tanto como dibujante, sino como guionistas, a mí uno que me flipa un montón es, bueno, Alan Moore, porque realmente es uno de los clásicos y realmente, o sea, yo cuando he leído Alan Moore es que realmente notas como la diferencia de, hostia, de hecho, hace, bueno, relativamente poco, hará un par de años a lo mejor, pero que me leí un cómic de Alan Moore, pero que es con cruce con Lovecraft, que se llama El Neonomicon, creo. Vale. Y hostia, es que notas a Alan Moore ahí, ¿eh? Aunque sea Lovecraft, aunque la mitología que este está utilizando es la de Lovecraft, notas esa manera que tiene él Sí. de escribir, de contar las cosas, ¿no? Claro, o sea, es ya una cosa un poquito más especial, ¿no? Al Sí. final, incluso para mí cosas espectaculares de él son La Liga de los Hombres Extraordinarios. Que a nivel de guión, a nivel de dibujo y a nivel de todo me parece espectacular. Pero sí, claro, siempre hay guionistas que dan como un pasito más, ¿no? También Prometea es una auténtica maravilla a nivel de todo. Lo que te cuenta, cómo te lo cuenta, también el ilustrador es una pasada. Y claro, son palabras mayores. Claro. Sí, además que es un hombre del que nunca han adaptado bien sus cómics. Siempre han salido un poquito por ahí y el hombre ya es que ni los mira. O sea, al final ya se acabó cabreando, dijo, venga, adiós. Sí, bueno, claro, me imagino que también la industria, etcétera, ese tío siempre ha sido, bueno, diferente, ¿no? Sí. Y también todas las adaptaciones de las películas, a él no le gustaba cómo las habían hecho y me imagino que lo que se hizo luego de Watchmen pues tampoco le debió hacer mucha gracia. Entonces, bueno, claro, al final me imagino que son como tus hijos y si los maltocan, pues no te hace gracia. Sí. Y también el carácter que tiene, ¿no? No sé, toda la mística que tiene a su alrededor, que al final se ha construido también así como un personaje que, bueno, en fin, a ver, es como es él, ¿sabes? Claro. Un tío que tiene mucha cultura. Sí. Lo mete todo ahí y ostras. Y bueno, pues esto, la magia del caos y cositas de estas varias. Pero sí, un gran personaje. Sí. Nada más que él se lo puede permitir por todo lo que ha hecho, o sea que... Sí. Yo, por ejemplo, el que decías tú, el del Necronomicon, ¿cómo se llamaba? El Neonomicon. No me convenció mucho, no es de lo que más me gustó. Pero bueno, la verdad es que es esto. Me parece que hacía tiempo que no sacaba nada y cuando lo sacó Phil del rollo, ¡güey! A por esto. Sí, yo lo vi, bueno, realmente porque era un regalo para mi primo, que estaba él metido con el tema de Lovecraft y tal, y quería pillarle algo diferente.
Y cuando vi Lovecraft más Alan Moore, dije, pues hay que cogerlo, porque, claro, La sorpresa, ¿no? claro. Esto encaja. Sí. ¿Te has leído el último de las montañas de la locura que ha sacado? No, este no. Está bien. Está muy guay, muy recomendable. No, lo tengo que pillar, de hecho. Pasa es que, claro, ahora he descubierto a Brandon Sanderson y hace, no sé, no era un año. Y claro, ahora es, bueno, como que tengo lectura atrasada. Y claro, estoy ahora leyendo esto, luego el siguiente va a ser Dune. Entonces, claro. No tienes para remar. Ahí. Sí, por eso, que tengo varias cosas, pero sí que tengo bastante Lovecraft pendiente, bastante... Bueno, de hecho Spawn, que me quedé por el 6º tomo que habían sacado de la edición integral y ahora han sacado 3 más. Entonces también quiero seguir... Yo con Spawn tengo de grapa y que seguir la colección hasta el número 100. Los tengo ahí en un armario. Un personaje que también es súper chulo a nivel de... Y creo que, si no me equivoco, fue de los primeros, entre comillas, superhéroes negros que tocó mucho ese tema. Sí, imagino, aparte que es eso, que introdujo un tipo de antihéroe o... Antihéroe, también muy bueno, el que viene del infierno, pero... Sí. Pues bueno, le dio ahí un empaque, la verdad, bastante chulo. Y yo me enganché por eso, porque pensaba, ostras, todo... Y aparte, él como ilustrador me gustaba mucho y luego cuando pasaron al Greg Capullo me parecía también espectacular el trabajo del tío, es espectacular. Y me compraba los cómics para ver las viñetas, o sea, era el rollo. Qué pasada, ¿sabes? Esos callejones llenos de basura y el tío ahí como medio retorcido, pensaba que qué barbaridad. Y de hecho hay algunos números que el guión es de Alan Moore. ¿Lo ves? Yo en eso no me quedé, pero seguramente. Claro, sí, alguno hay, Tengo, bueno, de hecho en la integral que tengo ya te lo pone y hay algún número que sí que, a ver, de estas de que a lo mejor son 30 páginas. Pero sí, hay algunos guioncillos que son de Alan Moore. Y eso está chulo, claro, realmente cuando vas sumando. Y además es lo que te digo, para mí Spawn es un personaje de estos que mola mucho, ¿no? Que no es el típico superhéroe y tal, sino que, no sé, es algo diferente. Sí. Y aparte que Mark Farlane lo hizo muy bien. Aparte, después de lo de Spawn, empezó con todas las figuras y con todo esto. Sí. Fue el que cambió el mundo de la figura de juguete, ¿no? Que tenías esos Spawns espectaculares sentados en la silla con todo de calaveras y decías, quiero 1000. O sea, ponme 1000. Sí, no, hay figuras de estas que ponen un montón. Claro, como esas ilustraciones casi para la portada, ¿no? Que ya las hacen en ese 3D y esas locuras, esa capa que vuela, que no... Claro, uno que había unas alas de ángel así enormes, se ve toda la figura y era el rollo, la necesito. Al final me compré el Homer comiendo donuts, pero esto ya... Sí. Claro, esto para mí son cómics que sí que realmente me marcaron mucho. El Spawn me marcó mucho. Fue, bueno, aparte también de época más de escuchar heavy, bueno, que sigo escuchando heavy, ¿no? O sea, eso no lo he pillado. Pero bueno, que me pillaba más jovencito, que era el momento de descantillo y pensaba, ostras, que viene del infierno, ¿sabes? Sí. No, y además también ese tema que el tío viene del infierno, pero que no acaba de aceptarlo y se revela contra... Y eso está súper chulo, como le atacan los demonios. Está como entre dos fuegos, porque ni lo quiere el cielo, ni lo quiere el infierno. Sí. Y el caso que sale también es genial. Es un personaje que me parece brutal. No me acuerdo cómo se llamaba, pero es genial. Hoy hizo la película, que ya pronto lleva un poquito más. La peli. Creo que había como rumores de que querían hacer una nueva de película, pero no ha llegado a nada. Querían hacer una serie. Puede ser. Ahí en nada. Sí. Están las series de animación, sí, que no están mal, que no están nada mal. Tiene este look así un poco como el Batman antiguo y tal, muy oscurete, muy detectivesco. Y la verdad es que está chulo. Bueno, lástima que creo que la cancelaron en la 3ª temporada y no siguió. Pero, que eso es putada. Pero realmente sí que la serie estaba guay. Y además aparecía, creo que al principio de la serie aparecía Todd McFarlane hablando, contándote, mira, te voy a contar tal, no sé cuánto, y entonces empezaba la serie. Eso también estaba muy chulo. Pero con Mark Farlane, ¿no? Sí. De hola, chicos. Pero sí, un gran personaje. ¿Y qué te iba a decir? Dime. Bueno, eso, que también de Spawn han sacado también, no sé si conoces el grupo este que se llama I Set Earth. No.
bueno, es un grupo de metal, ha sacado un álbum que es entero sobre Spawn. Hostia. Todo el álbum va dedicado a Spawn, para decirte un poco el peso del personaje, ¿no? A ver, lo buscaré por curiosidad. Es de, no sé, creo que es del 90 y algo, este álbum. No lo sabía. Pues sí, tienen eso, el álbum entero dedicado a Spawn. De hecho, la portada es un Spawn, es decir, tal cual. No lo había visto ni sabía que existía. No. Ya te digo, Spawn lo seguía hasta el número 100, que eso hace 100 años también, y no lo he vuelto a leer. O sea, lo tengo ahí en el armario, lo bien guardadico, y algún día lo sacaré y diré, venga, empecemos de cero. Sí, ahora como estaban haciendo esta integral, ¿no? Lo que pasa es que, claro, va muy lenta, porque, claro, tienen que adaptarlo. Ya en Estados Unidos tampoco está... O sea, no está acabada tampoco, o sea, que están en ello. Y aquí llega con retraso, porque tienen que traducirla y todo esto. Entonces, sí que es verdad que a veces como que hay cómics, bueno, hay tomos que lo sacan rápido, pero hay otros que tardan un montón. Y yo ¿Ha seguido regular hasta ahora? ¿El qué? Spawn sigue regular. ¿Sigue siendo serie regular? Pues no sé, no lo sé realmente. Yo estoy siguiendo eso, los tomos de la integral, que sé que van hasta el 9. Hasta que 9 tomos. Pero claro, cada tomo hay varias... De hecho, lo bueno es que en la portada y en la contra te pone como ¿cómo se dice esto? El reloj para el día del juicio final, que tienen. Vale. Entonces te pone, queda 999, queda 7... Entonces este rollo, cada tomo, pues el reloj pues va cambiando, ¿no? Va tirando esa cuenta atrás. Pues mira, está guay. Sí, es como ese detalle de maquetación que mola mucho. Uh-huh. Bueno, pues mira, ya que has hablado tú de tus referentes, también, así ya también lo comento. Yo empecé uno que me llamó mucho la atención a la hora de seguirlo, porque yo obviamente con el tema del cómic, yo empecé con Ibáñez, que es un clásico. Como todos. Pero de los que sí que vi a nivel de autores que me llamó mucho la atención es Joe Matt. Porque realmente, no sé si creo que fue de los primeros que hizo el tema del manga americano, que trabajó ese estilo. ¿Puede ser? Claro, a mí ya me pilló más mayor. Sí. Claro, estos empezaron en la editorial Cliffhanger, ¿no? Que empezó Joe Matt, sí. ¿Quién más era? Joe Campbell, luego entró Bacalo y también estaba Humberto Ramos. Y estos son los que empezaron a hacer el manga americano. Sí. Pues empezaron a hacerlo así todo como muy, muy, muy marcado. Yo era fan de los cuatro, o sea, fue una época de estas que Joe Matt con Battle Chaser se lo tomaba con una calma chicha brutal. De hecho, creo que ahora está volviendo con Battle Chasers. Yo sé que luego se dedicó mucho tiempo al videojuego, sí. Luego hizo el videojuego de Battle Chaser, ¿no? También sí, también está. Y luego sacó lo de Virgil y hizo el tema de Darksiders. Exacto. Sí. También había hecho cosas para Marvel, creo. Había hecho cosas para Marvel. Sí. Y ahora está con uno que no sé si lo conoces, que se llama Ludo Luyavi. No. Pues es uno que dibuja exactamente como él. Y ahora es el que está dibujando Battle Chasers. Creo que Joe Matt sigue con el guión, pero el dibujante es Ludo Luyavi. Y también lo conocí por los cómics que hizo sobre Warcraft. Que hizo una serie de cómics de Warcraft. Los tengo. Y sí, muy similar. Sí. Y al final es que han trabajado juntos. En el videojuego de Battle Chasers estuvieron juntos. En los de Darksiders también están juntos. Porque es que tienen un estilo muy, muy, muy similar. Y claro, obviamente, pues ahora creo que Joe Matt se dedica más a eso, el tema de guión con Battle Chasers. Y yo es que a Ludo sí que lo sigo por Instagram. Y de vez en cuando va subiendo, ¿no? Pues mira, lo que me mola de él es que no es que suba las ilustraciones acabadas, sino que sube un poquito, pues ahora te subo las tintas, ahora te subo los lápices, y eso mola. Realmente cuando estás aquí, a mí casi me mola más ver el proceso que la ilustración acabada. Sí, claro, yo soy mucho más fan muchas veces, del cómic en tinta. O sea, en tinta me flipan. Luego el color también puesto guay, sí. Pero a mí en blanco y negro me flipan los cómics. Y cuando yo tenía, bueno, también con Battle Chaser y así buscaba por internet, cuando lo sacaron, pues esto, las tintas, solo ver las tintas, ¿no? Todas las tramas que utilizaban, el volumen que utiliza el tío, ¿no? Cómo trabajaba también, pues todo el detallito del pelo. Y aparte dentro parecía todo estático, era todo con mogollón de movimiento.
Y a mí también fue uno de los, a mí ya te digo, estos 4 que te he dicho antes, que eran los que montaron, me parecen todos espectaculares. Lo que pasa es que a mí el que más me gustaba era Joe Matt, era como el joder, como dibuja este tío. Y era muy jovencito cuando hizo Battle Chaser, muy jovencito. Claro, este para mí fue, bueno, una locura. Pensaba, pero no se puede dibujar así. Pues hablando de tintas, de uno que sí que a mí me encanta cómo trabaja el blanco y negro, vamos a Mignola, que es el grande. Sí, claro. Sí. Que a mí es eso, a mí de él lo que me flipa un montón es cómo con 2 colores te hace un volumen de la hostia. Pero además súper planos, pero aún así hay un volumen ahí súper bien marcado, ¿sabes? Sí. A mí lo ves bastante en la trayectoria, ¿no? En toda su trayectoria. Si tienes cómics de cuando hizo Batman, ¿no? O cuando estuvo trabajando también que hizo Doctor Strange, o hizo también unos que se llamaba Iron no sé qué, que es así como una especie de gráfica de como medio steampunk. Y si ves bastante la trayectoria, va poco a poco cogiendo la estética que tiene ahora, ¿no? Sí. Y sobre todo lo ves mucho en Hellboy. Claro. De los números a los últimos, ha cambiado el estilo. Sí, se nota mucho. Yo, de hecho, de Hellboy también tengo una integral. Y cuando miras el primer estilo de Mignola, bueno, los primeros números, sí que notas como que las caras trabaja quizá un poco... Las caras de manera un poco diferente, le da como más, no sé, como que trabaja la nariz quizá un poco de una manera como más, entre comillas, realista, o que juega más con eso, y que cada vez se va exagerando más y llegando a lo que es ahora Mignola. No sé si tú tienes los cómics que son una maravilla, Mignola. Son los de la adaptación de Drácula de Coppola. No, la tengo pendiente, porque realmente sí que es algo que quiero, que además está basado en el de Bram Stoker. Y es maravillosa las ilustraciones, pero sí que se nota que todavía venía de trabajar para Marvel, para DC, que siempre seguía teniendo un poquito un estilo dentro de ser, de trabajar muy bien esta especie de expresionismo, ¿no? Sí. Claro, se notaba más trabajado a nivel de anatomía y de todo esto. Ha ido estilizando un montón. Ahora hay veces que hace así, pero a mí me flipa. O sea, hace así y dices, qué barbaridad. Claro, es que a mí lo que me gusta es precisamente esto, de que con muy poco te hace una ilustración que dices, hostia, es que hay aquí un trabajazo que te cagas. Porque no es tanto lo que está haciendo ahora, sino que realmente ves toda la trayectoria que lleva para poder llegar a eso. Sí, está claro. Pues bueno, pues es esto. En él se ve muy bien la evolución. Sí. Ahora ya en los últimos que tengo eran del infierno, ¿no? Los últimos, los que sacaron. Me parece que está haciendo ahora otro. Ahí ya es nada. O sea, las líneas son así, pero se entiende todo. Y el volumen está bien y no se necesita nada más. ¿Qué piensas? Si tuviese que dibujar yo, estaría pensando en la catedral detrás, ¿sabes? Y él hace y dices, está todo ahí. Está todo ahí. No, el saber simplificar para mí es un trabajo. A veces cuesta más hacer una ilustración con pocos elementos que una con muchos, porque cuando tienes muchos elementos, pues claro, realmente pues puedes repartir, tal cual. Pero si tienes que usar muy pocos y que quede compensado, y que eso es súper jodido. Sí. Ahora, a mí, por ejemplo, también hay ilustradores que, sin ser para nada similares a él, me gusta mucho por el tema de que sea todo como muy orgánico, ¿no? Por ejemplo, a mí, no sé, Simon Bisley lo conoces, ¿no? Sí, me suena, sí. El Lobo y Slane, bueno. Sí, vale, sí. Trabaja mucho con acrílicos y es como así todo muy de esto. Y muchas veces también los decorados o incluso las perspectivas son un poco, todo como muy chalao, ¿no? Pero esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Que funciona bien y pone sobre todo el peso muchas veces en lo que sería el personaje, ¿no? El personaje está como más bien acabadito, más tal, y luego los fondos a veces son a 4 líneas o manchado. Sí, al final, también me acuerdo una cosa que me decías tú cuando estaba aprendiendo aquí digital, y es no hagas mucho zoom porque a veces te pierdes en los detalles y luego el espectador no lo va a ver. Claro, eso siempre hay que pensarlo, ¿no? ¿Cómo vas a imprimirlo o cómo vas a colgarlo? ¿Cómo va a ser de grande? Si luego es así, ¿sabes? Claro, por eso me acuerdo, y por lo que me has comentado ahora, que a veces, claro, realmente te tienes que fijar en lo que es el foco de la ilustración y trabajar eso. Que lo demás está como... Obviamente, es importante y todo eso, pero tampoco le des tanta importancia como las partes realmente que van a destacar de esa ilustración. Y también el cómo repartir tus horas de trabajo. Sí, volvemos un poco a lo que habíamos comentado antes. Sí. Claro,
es importante esto, centrarte bastante en donde quieres que suceda la acción. Pero volvemos al ejemplo de Black Sat, ¿no? Es que el edificio detrás, estoy viendo un tío dentro, ¿sabes? Y está a 1 kilómetro de distancia. Claro, eso es maravilloso. Lo que pasa es que sí, claro, muchas veces entramos en que estamos haciendo un personaje, estamos haciendo unas calaveritas en el pendiente y estamos ahí, chupu, 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 y dices, ¿cómo va a ser el personaje? Así. ¿Cómo va a ser el pendiente? Así. Pues no sé. Intentemos... Claro. Intentemos no dedicar ese tiempo. A mí una cosa que me flipa mucho del tema del cómic es cómo la gente tiene que trabajar, porque claro, obviamente la gente que trabaja en el cómic tiene un ritmo de trabajo súper exigente a nivel de tema de, bueno, ni que sea dibujar las páginas o entintar las páginas o incluso la coloración. Hay, claro, realmente el ritmo más profesional de esto a lo mejor pueden ser varias páginas al día. Y es un ritmo bastante jodido, realmente. Bueno, lo mismo, depende mucho del mercado, ¿no? Por ejemplo, en el mercado japonés, si no eres una gran estrella, tienes que currar, pero, o sea, 24 horas al día. En el mercado americano, la gente que conozco que trabaja en el mercado americano así, pues si tienes que presentar 22 o 24 páginas al mes, eso significa que no te puedes levantar de la mesa. Y si tienes que hacer las lápices y las tintas, suerte que existe lo digital, claro. Porque así hacer bocetos se trabaja la tinta directa. Si lo tuvieses que hacer a mano, antes, pues el entintador y el tío que hace los lápices. O sea, entonces, claro, pero hay gente que trabaja para el mercado francés que a lo mejor haces un álbum de 45 o 50 páginas al año y tienes un sueldo mensual y entonces, claro, por eso a veces ves en el mercado francés unas páginas, unas cosas que dices, son auténticas obras de arte, porque tienen tiempo y porque te están pagando por ese tiempo, ¿no? Es como si te contratasen a ti por sentarte a dibujar. Ya. Claro. ¿Sabes? Una historia, aparte, son una historia de 40 y pico páginas que dices, pues a lo largo del año, ¿cuántas viñetas tengo que dibujar a la semana? Claro. Entonces, no se puede centrar. En el mercado español es también un poco, pues hay gente que se lo toma con más calma, hay que lo hace un poco más a nivel personal, aquí el mercado es un poco más difícil, ¿no? Y te contratan, muchas veces has de trabajar muy rápido porque como se paga tan poquito, pues tienes que trabajar mucho para llegar a un sueldo razonable. Por eso hay muchas diferencias, depende del país y aquí, por suerte no, por desgracia, nuestra industria es más de coger fuera y publicar que no trabajar con autores de aquí. Pero bueno, pico pala y al final se saca todo. Y si uno no se acaba dedicando al cómic, pues a la ilustración, a la animación o a lo que sea. Esto. Sí. No, pero realmente es eso, que existe como una economía de los procesos de trabajo, al menos en el tema del cómic yo lo he visto mucho, de pues la gente que sabe, bueno, que se dedica, por ejemplo, a pintar, tiene una manera de pintar como que va a quedar muy bien, pero que el proceso es como súper rápido, porque obviamente no se puede dedicar mucho tiempo, no puedes estar como, yo que sé, por ejemplo, yo que estoy en ilustración me puedo dedicar pues bastante rato a un personaje, porque solo voy a hacer un personaje. Pero si tienes no sé cuántos personajes en una página, no le puedes dedicar todo ese tiempo a cada uno de los personajes. Entonces me flipa el cómo trabajan de esa manera, ¿sabes? Para ir realmente a sacar la faena adelante. Sí, claro, y al final es esto. El dibujar un cómic es complejo, es muy complejo. Al final, si uno es más ilustrador, muchas veces tienes que hacer una ilustración bien hecha, dedicarle pues una semana, un día o lo que sea, pero es una ilustración, ¿no? Claro. Cuando tú tienes que hacer una página de cómic y tienes que hacerla un poquito compleja, tiene que tener decorados, tiene que tener, pues bueno, claro, lógicamente muchas veces en un día a tinta acabada no lo acabas. Una ilustración acabada a color, como la bajo yo en vectorial y tal, pues oye, si no es muy compleja, en un par de días la tienes más que enfocada, ¿no? Pero claro, en cómic, yo he hecho cositas de cómic, pues que he hecho un montón, pero bueno, sí que he trabajado, pues bueno, con diferentes editoriales, etcétera, y bueno, y es un trabajo pues, más de eso, de pensar mucho, de tener muy claro cómo quieres contar las cosas, y es mucho más complejo. Yo lo veo mucho más complejo. Sí, no, yo también. Yo por eso que cuando la gente te dice, no, es que sabes ilustrar o sabes, o sea, si ya tienes la parte narrativa, ya tienes la parte de ilustración, ya puedes hacer un cómic. Y realmente hay una parte ahí detrás que quizá no se ve a simple vista, pero que está ahí que es súper importante a la hora claro, de... Tú piensas, es como decirte, aquí tienes un guión y aquí tienes una cámara, ya sabes hacer una película de cine. No. Tienes una cámara, tienes un guión. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y sí, tienes los actores, pero ¿por dónde empiezo?
Pues un cómic es un poco lo mismo, ¿no? Tienes un guión y tienes un ordenador donde tienes que ponerte a trabajar. Pues esto, primero hacer un esquema, ver tal, y es mucho, pues esto, de mirarlo para que funcione. Lógicamente, si trabajas con editoriales un poco más, pues sobre todo para afuera, para Estados Unidos, sí que te miran mucho, te corrigen mucho, todo esto sí que te lo tienen mucho más en cuenta. Aquí en el mercado español, pues bueno, es un poco más lo mismo, ¿no? No te aprieta tanto el editor no está encima tuyo, sino que bueno, la cosa va un poco más calmada. Pero es esto, ser ilustrador de cómics para Estados Unidos, oye, pues, tampoco, porque son horas y horas. Pero eso sí, qué mejor entreno. A ver, te pegas 3 años trabajando para ellos y ya más o menos pues tienes un buen nivel. Sí, no, a ver, yo por ejemplo, que simplemente hago ilustración en los últimos años, que me he dedicado más, bueno, al proyecto este que tengo de Daniel Marco Art, y que sobre todo al principio, que ilustraba casi cada día, que ya venía, pues claro, yo venía antes del diseño gráfico, no ilustraba tanto, y simplemente estar ese año, 2 años, ilustrando más a piñón, he notado una mejoría brutal. Claro, si estás haciendo cómics a ese nivel, normal que esta gente luego, cuando pasan 5 o 6 años, sean lo que son, realmente. Es que a dibujar se aprende dibujando, o sea, Claro. el rollo. Sí. Si tú quieres dibujar bien, pégate 5 años, 12 horas en una mesa, pam, y luego te queda una vida entera para seguir aprendiendo. Claro. Pero bueno, tendrás unas bases de puta madre. La gente que no, es que a mí no me sale, es que no, pues pégate 5 horas, ya verás cómo a la sexta te sale. Como lo mismo, pues como en cualquier otra cosa. Sí. No, y al final, cuando la gente me dice, hostia, dibujas bien y tal, digo, al final es práctica. O sea, es ponerse realmente y ya está. Se aprende boxeando, ¿no? Es del rollo. Pues esto es lo mismo. Si no, pues no aprendes. Sí, no, y además es eso, que cuando siempre los principios, pues claro, yo me acuerdo cuando estaba contigo, es que era otro rollo, o sea, estaba aprendiendo todavía a encontrarme a mí realmente, porque ni siquiera sabía hacia dónde quería tirar. Siempre te venía y te decía, oye, mira, me gusta este rollo, a ver cómo vamos, ahora este otro rollo. Sí, y aparte que es esto, yo siempre, todos tenemos momentos que nos cuesta un poco más centrarnos, pero yo en general a los alumnos, cuando ves que no me sales, que no tal, decía, ostras, pues mira mucho cómic. Mira. Y claro, había mucha gente que era rollo, no, es que a mí el cómic no me gusta. Y decía, sí, entonces, ¿por qué quieres ilustrar? Bueno, no sé, ¿qué ilustradores te gustan? No, tampoco. Y decías, ostras, claro, te ibas quedando sin referentes, ¿no? Porque le decías, entonces, ¿qué le cuentas para que se interese, ¿no? Porque le puedes decir, pues cómprate este cómic. Pero te dirá, si es que yo no leo cómics. Pero bueno, con el tema del videojuego y con todo el tema, pues sí que, bueno, hay un nuevo mundo y la verdad es que muchísimos artistas buenísimos, muy jóvenes, al mundo del videojuego. Pero que es una pena que no se interesen por el cómic, que no se interesen, ¿sabes? Por cosas así, incluso por la animación. No que se solo videojuegos, pero te pones un cómic y te dicen, no, esto no. Y dices, coño, son dibujos. No sé. Pues, si quieres, ya vamos por las preguntas finales. Cuéntame. Claro, pues sí. A ver, lo último sería un poco, ¿cuál es el último libro que has leído? Pues mira, tengo aquí al lado justo el último cómic que me estoy leyendo. Es este, mira. Bueno. No sé si lo ves. Sí. Es este. La verdad es que ahora llevaba una temporadita sin leer mucho porque no estaba en... Bueno, no lo tenía y lo mismo que contabas tú, tengo una montaña de libros que me tengo que poner a leer. Me cogí de carrerilla leyéndome el de las montañas de la locura y a partir de ahí pues me he leído pues el del Rumble, he leído un montón de cómics que tenía atrasados y ahora justo estoy con este de aquí. Este ilustrador a mí me flipa, que es el tío de ilustrador de Gorilas y de Tangle y todo esto. Y la verdad es que guay. Muy cafre y a mí me gustan los cómics cafre. Sí. Pues, a ver, el último videojuego al que has jugado. No juego a videojuegos. Hostia. El último, te voy a responder. El GTA. Pero el San Andreas. ¿Había uno antes? No, creo que es San Andreas. El San Andreas es, digamos, el clásico. Creo que antes había el Vice City, si no me equivoco, pero... El Vice City, yo soy de Vice City. El segundo que sacan. Y luego de vez en cuando el Street Fighter, que me gusta. Pero no soy de videojuegos, no. Mira que tengo una PlayStation que me dejaron y tengo juegos y tengo tal, pero me siento y cuando me dicen, busca la llave, pienso, anda ya. Hola tú, ¿sabes? Y ya está, y me voy a hacer otra cosa. No soy de videojuegos.
no sé de videojuegos. Sí, Me quedé en eso, en el Street Fighter clásico, casi. A las maquinitas sí que jugaba cuando era pequeño, pero videojuegos no. No, aquí a mí me molan bueno, sobre todo si tienen historia, realmente. Si es, entre comillas, jugar por jugar, pues quizá ya no me enganchan tanto. Pero si hay una buena historia detrás, pues al final es un medio más, ¿no? Para contar una historia. Y si yo me compro los artbooks de los videojuegos, que me parecen espectaculares, que dices, ostras, qué maravilla, ¿no? El diseño de personajes, el tal, el cual. Sí. Es como me molaría jugar. Pero es eso, me pongo a jugar y... No, si no te llama, pues no te llama. Con todos los botones estoy pensando, ya. Y me voy a dibujar. Chicos, sí. Dibujar más. Pues vamos a por la última peli. La última peli que he visto. La verdad es que soy consumidor de cine a saco. O sea, veo un montón de peli y de cine al día. Lo último que te podría decir que he visto relativamente poco, que me ha gustado mucho, vamos a dejarlo ahí, ha sido lo del Pacificador, la serie del Pacificador. Me ha parecido súper chula. Súper chula. Y de películas, esperando a ver Batman. Tengo ganas de ver Batman. Me han dicho que está muy bien. Tiene que estar bien, tiene que estar bien. Vi Scream, la última de Scream. Y bueno, no me pareció mal. Soy consumidor compulsivo de las películas de terror. O sea, lo veo todo. Sí. Hasta Sarnado, o sea, lo veo todo. Sí, este tipo de cosas molan mucho. Ya cuando te pones en cierto rollo underground, yo me acuerdo cuando hice el tema de, bueno, el diseño gráfico, hubo un proyecto que teníamos que hacer una revista y yo y el compañero con el que la hacía decidimos hacer una revista de cine de serie B porque nos molaba el rollo. Y claro, ahí tuvimos que, o sea, ya conocíamos ciertas cosas, pero tuvimos que investigar más para rellenar la revista. El mejor momento de... encontramos ahí bueno, en fin, yo me acuerdo una que era como una secuela de Sharktopus que hicieron, que el Sharktopus, bueno, este rollo, pues, que mitad tiburón, mitad pulpo. Sí. Y en esta era Sharktopus contra Whale Wolf, que era una especie de hombre lobo ballena. No la he visto. Pero una locura, y además está el tráiler en YouTube y no sabes si está hecha realmente en tono de coña o es que ha salido mal. ¿Sabes este tipo de películas que no sabes muy bien por dónde van? Eso es lo que es genial realmente. Hay algunas que son fantásticas. Sí. La verdad es que antes, las así más películas noventeras y tal, de serie B, la verdad es que para mí son auténticos clásicos algunas, ¿no? Sí. Ahora hay a veces que se pasan un pelín. O sea, ya se ceden un poquitín, ¿sabes? De Bigfoot contra no sé quién. Sí. Y, ostras, no sé si me apetece, pero bueno, aunque sea para tenerla de fondo, a veces me las pongo. Así que ya la buscaré. Sí, no la he visto, ¿eh? Simplemente vi el tráiler y tal, pero nos llamó muchísimo la atención el hecho de hacer como una especie de hombre lobo medio ballena, bueno, en fin, una cosa muy chunga y es como, hostia, pero vaya ideas. Y el tráiler además está hecho así como en plan, tiene como escenas que realmente, o sea, van hacia ser cómicas, pero que no pegan para nada realmente. Es ese rollo que mola mucho por lo bizarro que es realmente. Es la indecencia llevada al cine, ¿no? Sí. Del rollo, tiburones en Venecia, que dice. Sí. Ole, muy guay. Sí, ese argumento de me lo he sacado de la patilla porque sí y venga, ala. Pero ¿qué es lo que te digo? Yo soy de los que se sienta y se la pone y piensa, vamos a darle una oportunidad. Sí. Y como mínimo te ríes por los momentos malos, por las actuaciones malas, o ya por el concepto extraordinario, ¿no? Sí, a veces ya está tan pasado de vueltas que dices, es que ya solo puedo aplaudir. Y se curran las portadas, los cabrones. A veces las ves y piensas, ostras, esta la tengo que ver. Y ya como le das el play piensas, no debería haberlo hecho, sí. Pues muy bien, muchas gracias por haber venido. De nada, muchas gracias a ti por invitarme. Sí, hombre, ha sido un placer y yo creo que la gente agradecerá eso, el que hayas venido por todo esto que hemos hablado. Que sobre todo la gente que está empezando y que a veces tiene esos consejos, yo creo que ha sido muy interesante para ellos la charla. Yo sobre todo, el único consejo, lo que digo siempre, dibuja. Sí. Dibuja y dibuja, ya está. Eso, así se llega. Bueno, pues muchas gracias. De nada, niño. Gracias. Y a ver si ya te invitaré otro día, sí. Mucha suerte con el Berkami. Sí. Gracias. Suerte. Adiós. Hasta luego, niño. Muy bien.